¡Hey cinéfilo! En esta oportunidad el dios del trueno Raider y los campeones de la tierra deberán luchar juntos y sobrevivir antes de comenzar el gran torneo. Hoy te presentamos 15 grandes curiosidades de Mortal Kombat. Esto es Caja Cinema. Antes de comenzar, no te olvides de darle like y suscribirte y vive cada detalle detrás de esta gran película. Comencemos. ¿Sabías que esta película es un remake de las dos anteriores entregas de 1995 y 1997, siendo la tercera película en live action de esta franquicia? Y si no lo sabías, Mortal Kombat se estrenó a nivel internacional el 8 de abril del 2021 y en Estados Unidos el 23 de abril tanto en cines como en HBO Max. Te cuento, esta película a pesar de las duras críticas recaudó unos 72 millones de dólares en todo el mundo y también se consideró como el lanzamiento más exitoso de HBO Max. Al comienzo de la película, Jax se refiere a Cole, que fue la persona que derrotó a Ed Tobias. Esto es un guiño a los nombres de los creadores del juego de Mortal Kombat, Ed Boon y Joe Tobias. Para esta entrega, la producción creó un personaje para la película, nos referimos a Cole Young. Esto fue para ver a su perspectiva lo que ocurre en Mortal Kombat. ¿Qué tal? El objeto que Kano intenta robar es nada más y nada menos que el amuleto de Shinnok. Este personaje tuvo sus inicios desde Mortal Kombat 4. Shinnok wins. Flawless victory. Además, podemos ver un abanico haciendo referencia a Kitana, la hermana gemela de Melina. En otra escena podemos ver una gran estatua de Shao Kahn, que es el emperador del mundo exterior. Y aquí entre nos, un dato interesante es que él es uno de los mayores villanos de Mortal Kombat. Un dato muy curioso es que en la escena cuando aparece Scorpion y detiene a Sub-Zero, él le dice su palabra más famosa, y como dato adicional, esta frase es dicha por el mismo John Tobias en todos los juegos de la franquicia. Get over here. Esta película es muy fiel a los fatalities de cada uno de los personajes. Por ejemplo, Liu Kang hace un dragón gigante de fuego, Jax hace una palmada explotando la cabeza y el robo de almas de Shang Tsung es alucinante. Algo que llamó mucho la atención son los diversos géneros de manera de inclusión. El cambio más notable es Melina, ya que en los juegos se muestra blanca y en la película la interpreta una actriz afroamericana. Buenísimo, ¿verdad? ¿Sabías que esta película no es la única en tener una clasificación R? También tenemos a la película animada de Mortal Kombat Legends, La Venganza de Scorpion, estrenada en el año 2020. En la escena cuando Raider coloca el escudo protector, podemos ver dos grandes estatuas. Estas son representadas por Raider como el dios del rayo y Fujin, el dios del viento. Algo bastante interesante es que los actores para interpretar a los personajes tenían que ser expertos de artes marciales, para así obtener mejores tomas de peleas, sin usar dobles de acción. En la última escena, cuando Cole recoge sus cosas en el gimnasio, vemos un póster con el nombre Ciudadano Cage. Esto es una clara referencia a Johnny Cage, que además ya está confirmado para su secuela. Ahora bien, cinéfilos, a mí en lo particular me encantó esta película, por eso te he dejado abierta la cajita de comentarios para que me dejes las curiosidades que más te encantaron. Esto fue Caja Cinema, nos vemos en un próximo video.